Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días amigos y amigas que ven y escuchan su programa Mi Mascota y Yo. Y hoy sábado 18 de septiembre del 2021, siendo las 10 en punto de la mañana, estando a una temperatura de 16 grados centígrados, transmitiendo de este hermoso, maravilloso pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México. Y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Pero antes quiero recordarles nuestro correo. Nuestro correo es gbradio@outlook.com. Nuestra página es www.gbradio.com.mx y nuestro Facebook es GB Radio. Nuestro YouTube es GB Radio, nuestro Twitter es @gbradio2 y nuestro Instagram es gb.radio. El teléfono en cabina es 55 58 96 12 30 y el teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet es 55 77 05 09 98. Y vamos a dar inicio a nuestro gran programa el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la piómetra en nuestros perros y en nuestros gatos, ya que es muy importante que nosotros estemos informados acerca de esta enfermedad que es muy frecuente en la clínica veterinaria. Pero también es importante que si ustedes tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, nos pueden escribir o proponernos algún tema para que nosotros podamos irlo desarrollando y vayamos despejando todas las dudas que ustedes lleguen a tener. Y bueno, vamos a platicar, les comentaba de una enfermedad que es muy común en la clínica veterinaria. Es muy común que se presente en nuestras hembras, ya sean perritas o sean gatitos. Y bueno, vamos a platicar acerca de esta enfermedad, que es una enfermedad que es importante que nosotros como propietarios conozcamos y que sepamos cómo es o que de qué se trata esta enfermedad para que nosotros podamos ayudar a nuestra mascota e inclusive evitar esta enfermedad. Lo que les comentaba es una enfermedad que es muy frecuente, se presenta casi en un 80-90% en las clínicas y hospitales médicos veterinarios. Y bueno, por esta alta incidencia que tiene, pues es muy importante que sepamos de qué es lo que estamos enfrentando o qué signos nos pueden ayudar a poder sospechar que nuestra perrita o nuestra gatita llegara a presentar este tipo de enfermedad. Y bueno, la piómetra, les comentaba, es una enfermedad muy común tanto en perritas como en gatitas. ¿Y qué es esto? Bueno, déjenme decirles que es una enfermedad del aparato reproductor de las hembras que no han sido esterilizadas. Y esta se caracteriza por la presencia de pus en el útero. Platíquenme si ustedes se han enfrentado a este tipo de enfermedades, cómo les ha ido a su mascota y cómo abordó su médico el diagnóstico. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes que su mascota presentaba este tipo de enfermedad? Es muy importante, recuerden, una enfermedad del aparato reproductor de nuestra hembra no esterilizada. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Y bueno, lo que se caracteriza es por la presencia de pus dentro del útero de nuestra mascota. Sí es muy cierto que se llega a presentar en perras como en gatitas, pero es más común en perras. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, estamos en una lucha de aconsejar a todos los propietarios de nuestras mascotas que, bueno, antes de que suceda este tipo de enfermedades, bueno, se realice una esterilización para prevenir esta enfermedad. Pero sí es cierto que es más común en perritas que en gatitos, y esto puede suceder porque las gatitas, bueno, ahorita normalmente o lo correcto siempre es esterilizarlas lo más pronto posible para evitar este tipo de enfermedades o gestaciones.
tanto en perras como en gatitos, bueno, hay que tener mucho cuidado porque cuando quedan gestantes, bueno, no sabemos dónde van a quedar esos perritos, esos gatitos, y si van a tener una calidad de vida, van a tener cariño, van a tener amor y van a tener todas las atenciones que ellos merecen. Al nosotros también esterilizar a nuestra mascota, además de prevenir lo que es la enfermedad de piómetra, también vamos a prevenir algunos tipos de cánceres en glándula mamaria, porque hay estudios que reflejan que cuando nosotros esterilizamos a nuestra mascota antes del primer celo, bueno, la probabilidad de que sufra alguna neoplasia en glándula mamaria se reduce muy considerablemente, casi en un 95% se llega a reducir este tipo de enfermedades, por ejemplo el cáncer de glándula mamaria. Pero bueno, recuerden que el cáncer siempre es una enfermedad que si tiene ciertos factores genéticos y factores ambientales, bueno, se puede llegar a desarrollar. Pero bueno, ese ya sería otro tema, pero sí es importante que ustedes tengan en mente este tipo de información. Y bueno, lo que les comentaba, bueno, la piómetra les digo, es muy frecuente, es una enfermedad que se ve muy constantemente en la clínica, se llega a observar más en perras que en perritos, se llega a observar más en perras que en gatitos. Es una enfermedad propia de hembras. ¿Va que va? Y bueno, vamos a platicar un poquito de por qué hay pus en ese útero, por qué se llega a presentar este tipo de enfermedades. Bueno, se ha estudiado que el ciclo estral de nuestra perrita se caracteriza por varias etapas. Entre ellas está el proestro, el estro, el diestro y el anestro. Y bueno, vamos a recordar que en el proestro es cuando nuestra perrita empieza a tener sangrado vaginal, es su primer celo. Esta etapa es muy importante porque, pues bueno, es cuando nosotros como propietarios tenemos la obligación de anotar la fecha de cuándo empezó a sangrar y cuánto tiempo duró el sangrado. Esto les comento que es en el proestro. En el estro es cuando, bueno, puede haber también un poco de descarga vaginal y es cuando la perrita ya es receptiva a las montas, a que se vaya a cruzar con algún perrito, y bueno, es aquí donde, bueno, podría quedar gestante, y de ahí sigue el diestro y terminaríamos en el anestro. Esta enfermedad se caracteriza mucho, por ejemplo, que se llega a presentar en la etapa del diestro. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes, por eso es muy importante que ustedes anoten las fechas de cuando nuestra mascota empezó a sangrar. Y bueno, ya que nosotros tenemos la fecha, pues normalmente se llega a presentar 2 meses después de que fue el sangrado. Es una enfermedad que se caracteriza mucho por presentarse en esta etapa del diestro, en el caso de lo que son perritas. Y en el caso de gatitas, bueno, déjenme decirles que las gatitas tienen un ciclo totalmente diferente. Ellas son poliéstricas estacionales. Esto quiere decir que ellas van a ovular varias veces al año y bueno, se hacen predisponentes a quedar gestantes. Es por eso que las gatitas llegan a ser... que cada ratito, bueno, llegan a comentar los propietarios, es que cada ratito tiene gatitos, ¿qué vamos a hacer con los gatitos? Y este tipo de situación. Entonces es importante que nosotros consideremos esa parte de que son poliéstricas estacionales, por eso muy constantemente se llegan a reproducir. Entonces es importante que nosotros, o lo recomendable es que realicemos una esterilización de nuestra gatita o de nuestra perrita. Entonces sí es importante. Esto es hablando de los ciclos que tienen, los ciclos estrales que tiene nuestra perrita y nuestra gatita, que como podrán ver llegan a ser totalmente diferentes. Si ustedes tienen alguna duda y quieren compartir cómo fue su experiencia en enfrentarse a esta enfermedad, por supuesto pueden escribirnos. Por favor, me gustaría conocer su punto de vista, cómo lo vivieron, porque bueno, vamos a platicar de cómo se realiza el diagnóstico y cómo ustedes en casa también pueden ir sospechando de este tipo de enfermedades. Entonces es muy importante que esta información quede clara
y la tengan presente, pues por cariño, por amor y respeto a nuestra mascota. Y bueno, aquí lo que sí me gustaría comentarles es que existen dos tipos de piómetra. Existe una piómetra que se le llama de cuello abierto y hay una piómetra que se llama de cuello cerrado. Cuando es una piómetra de cuello abierto, nosotros vamos a empezar a observar que hay descargas de algunas sustancias de la vulva de nuestra perrita. Esto es en el caso de una piómetra de cuello abierto. Y cuando es de cuello cerrado, no vamos a observar nada más que algún signo que nos puede ayudar, es que vemos el abdomen de nuestra mascota bastante inflamado, bastante distendido. Entonces esto pues llama bastante la atención. Por eso les digo que existen dos tipos de piómetra y es muy importante visitar a su médico veterinario para que él pueda diagnosticar si realmente se trata de una piómetra y ver qué tipo de piómetra es. Entonces les comentaba que la más común es la de cuello abierto, que es donde nosotros observamos la descarga vaginal. La descarga vaginal es la pus. Esta descarga vaginal se caracteriza por tener un olor terrible, huele muy mal, llega a tener una coloración entre verdosa, cafezosa, amarillosa y huele muy mal. Entonces a veces vemos que nuestra mascota, nuestra perrita, se empieza a lamer mucho la vulva y a veces no podemos detectar esa secreción si es que esa secreción está saliendo en poca cantidad. Más sin embargo, hay perritas que, por ejemplo, se llegan a distender tanto del abdomen que llegan a tener grandes descargas de esta secreción, de esta pus. Y bueno, también cuando en esta etapa, bueno, se ha estudiado que se caracteriza mucho por la presencia de una bacteria y esa bacteria, la más predisponente, es Escherichia coli. Entonces vamos a tener, son datos muy, muy importantes que tenemos que considerar y tenerlos en mente por si esto llegara a suceder. Entonces les voy a platicar la edad predisponente. La edad predisponente es a partir de los 5 años de edad, más sin embargo sí se ha observado en la práctica médica veterinaria que se puede presentar desde muy cachorras, inclusive pasando el primer celo o antes del primer celo se empiezan a observar con ciertas características que te pueden ir orientando a que presente este tipo de enfermedades. Sí se llega a presentar en animales, en perritas o gatitas muy jóvenes, sí se llega a presentar porque esto es un defecto que se tiene en lo que son, en la parte hormonal, donde actúan los estrógenos, hay un aumento de estrógenos y de progesterona. Entonces este tipo de aumentos se llega a presentar, les digo, en la etapa del diestro y es cuando se hace predisponente a tener este tipo de enfermedades. Y les digo, es bien común que lleguen a la clínica con este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedad, bueno, lamentablemente es irreversible. No hay forma de que nosotros podamos modificar esta situación. Esto genera una urgencia y al ser una urgencia también se requiere de que sea un tratamiento quirúrgico. Esto es una cirugía. Pero también hay estudios que han revelado que se han dado tratamientos médicos en ciertas características de la piómetra, pero ahorita les voy a platicar esa parte. Es muy común que, por ejemplo, en la clínica veterinaria lleguen personas con la necesidad de que traen a su perrita y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que se acaba de cruzar con un perrito y pues la verdad es que no queremos que quede gestante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí se pueden utilizar algunos productos como el ciprionato de estriadol, se puede utilizar como un medicamento anticonceptivo y evitar la concepción de los cachorros, que quede gestante. Pero eso solamente se puede utilizar cuando
bueno, en cierto momento. Si ustedes lo acaban de ver, que acaba de quedarse abotonado y todo, bueno, se puede hacer uso de este tipo de medicamentos, de estos fármacos, pero también es importante que sepan algo. Este tipo de medicamentos se pueden utilizar, les digo, como forma de anticonceptivo, pero hay estudios que han revelado que sí se puede presentar, este tipo de medicamentos puede ser predisponente a que nuestra mascota presente piómetra en un tiempo después. Entonces, esta es información que ustedes deben de tener muy presente en el momento de que ustedes van a tomar una decisión. Yo ahí lo que les aconsejaría sería esterilizarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si nosotros no queremos a los cachorros y no sabemos dónde van a quedar esas mascotas, bueno, lo ideal sería esterilizarlos. Una pregunta muy frecuente que nos hacen en la clínica es si los animalitos es necesario que tengan una camada, aunque sea una vez en su vida. Déjenme comentarles que esto realmente es un mito. Mucha gente también lo relaciona mucho con que si nosotros no cruzamos a nuestra perrita, no tiene una camada una vez en su vida, bueno, se va a hacer más predisponente a cáncer o algunas otras enfermedades. Realmente esto es un mito. Se ha estudiado, hay bastantes estudios que demuestran que los animales no tienen el instinto, como por ejemplo nosotras las mujeres que quisiéramos tener un hijo o que tengamos esa necesidad. No, ellos lo hacen por estímulos hormonales propios de la naturaleza y por mantener la especie. Más sin embargo, México es uno de los lugares que tiene alta incidencia en perros y gatos abandonados, entre otras mascotas, y bueno, que no tienen un dueño responsable o no tienen una calidad de vida que debieran tener. Entonces aquí es muy importante que si nosotros realmente no sabemos dónde van a quedar esos perritos o no queremos someter a nuestra mascota a que quede gestante, pues bueno, una de las estrategias a utilizar es esterilizarla. Y es mucho mejor porque evitas muchos problemas a futuros, inclusive evitas problemas o algunas enfermedades en tu perrita o en tu gatita. Les comentaba, es muy poco frecuente ver que haya gatitas con piómetra, más sin embargo sí se llega a presentar en las gatitas y empiezan a tener un cambio de comportamiento, por ejemplo, empiezan a maullar más, empiezan a estar inquietas, entre otros signos clínicos que les voy a mencionar más adelante para que ustedes chequen, estén muy al pendiente de su mascota. Entonces les comentaba que como primer tip, bueno, podemos anotar nosotros las fechas de cuando nuestra mascota empieza a tener un sangrado. Hay que apuntar la fecha de inicio y la fecha de término y bueno, esto es muy importante que lo consideremos porque son datos muy importantes que ustedes le van a referir a su médico y bueno, nos va a ayudar a poder realizar el diagnóstico. Y bueno, les voy a platicar también cómo llegan este tipo de casos a la clínica. Bueno, normalmente recibes una llamada o ya entra a consultas en una cita para entrar a consulta. Y bueno, lo que nosotros hacemos primero es una historia clínica de nuestra mascota y aunado a eso hacemos una exploración física general de su mascota. Vemos cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su frecuencia respiratoria, su temperatura, revisamos sus linfonodos, su presión arterial, hacemos una exploración totalmente completa a su mascota y esto también nos va a ayudar a arrojar datos que pudieran ir orientando el diagnóstico aunado a lo que ustedes nos platican, es decir, cuál es el motivo de la consulta. Y normalmente el motivo de la consulta llega a ser precisamente cuando son piómetras de cuello abierto, que es cuando está la presencia de pus. Y les comentaba que hay que tener mucho cuidado con esta parte porque hay perritas que se empiezan a lamer mucho lo que es la vulva y entonces eso lo hacen con la intención de limpiarse la secreción que está saliendo de la vulva. Pero cuando está en grandes cantidades, les digo que se llega a observar esta descarga vaginal
bastante amplia, es muchísima la cantidad que llega a presentarse. Les digo, es un dato muy importante, es una secreción color verdosa, cafezosa, amarillosa, con un olor bastante desagradable, y esta es la pus que se presenta en el útero de nuestra perrita o de nuestra gatita. Entonces sí es importante este dato, y bueno, a veces ese es el motivo de la consulta, y muchas veces los propietarios no se dan cuenta que esa secreción viene de la vulva o viene de otro lado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo confunde con diarrea. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta información, y a nosotros es muy importante conocer la fecha en cuando empezó el sangrado, y les digo que normalmente de la fecha que empezó el sangrado a los 2 meses de edad, a los 2 meses que pasó el sangrado, se llega a presentar la enfermedad. Y esta enfermedad, les comentaba, es muy característica en el diestro de nuestra mascota, que es la etapa estral en la que se presenta y se caracteriza. Entonces, si ustedes nos dan las fechas, nosotros podemos más fácil identificar e ir orientando un diagnóstico acerca de todo esto. Y bueno, ¿por qué esto es muy importante? Porque lamentablemente es una enfermedad que es multisistémica. ¿A qué me refiero que es multisistémica? Va a dañar muchos órganos de nuestra mascota. Entre ellos está el vaso, está el hígado y con muchísimo mayor importancia el riñón. ¿Y por qué daña el riñón? Porque hay un flujo inadecuado a los riñones, un flujo sanguíneo inadecuado a los riñones, y bueno, esto los hace trabajar con mayor, intentan degradar todo ese líquido, y bueno, empiezan a tratar de solucionar el problema, buscan la homeostasis me refiero a buscar el equilibrio en el organismo de nuestra mascota, y es ahí donde podemos encontrar conflictos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay propietarios que sí se llegan a dar cuenta muy rápidamente de lo que está sucediendo en su mascota y van inmediatamente con su médico veterinario, y hay gente que se tarda un poquito más de tiempo, y esto ocurre también mucho en lo que son las piómetras de cuello cerrado, porque no hay una secreción que nos alerte. Entonces sí es muy importante en la etapa en la que estamos para tomar las mejores decisiones para nuestra mascota. Aquí también, bueno, nosotros en Clínica Veterinaria Lorbet, hace algún tiempo tuvimos una paciente que presentaba piómetra, tenía una piómetra de cuello abierto, y bueno, al explicarle al propietario todo lo que conlleva la enfermedad y todo lo que se tiene que hacer, bueno, ellos decidían o querían dormir a su mascota. Lo cual, bueno, también aquí es importante, no es necesario dormirla, hay que utilizar ciertas estrategias para poder ayudar a nuestra mascota en una enfermedad que también muchas veces es por alguna irresponsabilidad de no esterilizar a nuestras mascotas a tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, porque sí se puede llegar a presentar en mascotas muy jóvenes o en mascotas que ya tienen una edad avanzada a partir de los 5 años de edad. Entonces va a haber algunos tipos de signología clínica que ustedes van a poder observar y que ustedes nos van a poder ayudar mucho cuando llegan a la consulta médica veterinaria, para poder ir orientando el diagnóstico. Y dentro de los signos que ustedes van a observar, bueno, está la poliuria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es que nuestra mascota empieza a orinar en mayores cantidades, más de lo normal. Es algo totalmente que nosotros, es muy notorio que nosotros observemos. Y también podemos observar otro signo que sería la polidipsia. ¿A qué me refiero yo con la polidipsia? Vamos a observar que nuestra mascota empieza a ingerir más agua de lo normal. Entonces esto nos va a llamar mucho la atención si somos muy observadores con nuestras mascotas, y bueno, va a empezar a ingerir mayor cantidad de agua, y esto
va a ayudarnos a la signología, a orientar el diagnóstico con esta signología, que claro que por supuesto que hay otras enfermedades que también cursan con este tipo de signos, pero vamos a platicar de cómo se hace el diagnóstico para que ustedes tengan toda la información y sepan cómo realmente se realiza. También dentro de los signos también podemos encontrar algo que se llama nocturia. ¿A qué se refiere este término? Que ustedes van a empezar a observar que su mascota empieza a orinar más, con mayor frecuencia por las noches. Y bueno, les digo, se caracteriza mucho esta enfermedad por todo ese líquido que tiene en la pus, en lo que es el útero, que es pus, que se presenta en el aparato reproductor. Y bueno, ese líquido se va convirtiendo en esa pus porque el organismo trata de ayudar a nuestra mascota. Otro de los signos que nosotros podemos observar es la deshidratación. Deshidratación que se encuentran sus ojitos secos, incluso que los llegan a detectar sumidos, que tienen la piel muy seca, la nariz muy seca, la boca seca, a pesar de que están ingiriendo grandes cantidades de agua. Otro de los signos un poco menos comunes sería el vómito y sería la diarrea. El vómito también se puede presentar porque ya hay una enfermedad renal a consecuencia de este proceso de piómetra. Entonces es muy importante que también refiramos a nuestro médico si es que está teniendo vómitos nuestra mascota y también llegan a tener diarrea. Pero les comento que lo más característico es en el caso de hembras que se está presentando la piómetra de cuello abierto, es esa descarga vaginal abundante de color rojiza, cafezuza, de muy mal olor, amarillosa, verdosa. Nos está ya casi dando el diagnóstico de que nuestra mascota está pasando por una piómetra. Pero cuando es de cuello cerrado, aparte de estos signos, no vamos a encontrar la descarga vaginal, sino que vamos a ver un abdomen totalmente distendido. Y esto sí llega a ser bastante peligroso por la siguiente situación. El útero, al llenarse de pus, hagan de cuenta que es como un globo, que nosotros lo estamos llenando de agua, y cada vez que tiene más agua ese globo, las paredes del globo se van adelgazando. Y es exactamente lo mismo que ocurre en el útero de nuestra mascota. Entonces esto, un mal movimiento, que se baje mal del sillón, que tenga, que corra, que se llegue a pegar en la zona abdominal por alguna razón, un roce, puede romper las paredes del útero y bueno, esa pus se puede regar dentro de la cavidad abdominal y esto puede generar aún mayores problemas. Empezamos a ver que nuestra mascota empieza a tener un cambio de comportamiento, no quiere comer, no toma agua e inclusive hay propietarios que reportan que lo sienten muy caliente y sí, efectivamente, porque también se llegan a presentar elevaciones de la temperatura, no en todos los casos, porque también es muy común que nos digan, bueno, es que nosotros lo vemos normal, la vemos normal, lo único que vemos es que tiene esa secreción. Entonces realmente aquí, bueno, hay que ser muy observadores en esa parte y bueno, el hecho de que se rompa las paredes del útero dentro de la cavidad abdominal, bueno, esa pus nos puede generar una septicemia. ¿A qué me refiero con esto? Que esas bacterias van a viajar a todo lo que es el torrente sanguíneo y va a empeorar la situación. Entonces esto ya compromete la vida de nuestra mascota y es muy importante que nosotros, si detectamos en el momento en el que nosotros tengamos la menor sospecha y veamos alguno de estos signos, sí acudamos con nuestro médico veterinario para que él pueda orientar el diagnóstico y se pueda realizar la mejor opción, el mejor tratamiento adecuado para nuestra mascota. Entonces sí es muy, muy importante. Uno de los problemas que nosotros como médicos llegamos a encontrar mucho en la clínica es la situación de que, por ejemplo, ya llega su mascota, ya está diagnosticada con piómetra, se les comenta que esto no hay otra solución
y la mejor solución es más que quirúrgico. Y bueno, se les explica todos los riesgos que conlleva realizar el procedimiento quirúrgico y muchas veces la respuesta del propietario es decirnos es que preferimos un tratamiento médico porque nosotros queremos cruzar a nuestra mascota porque nos queremos quedar con un cachorro de ella. Bueno, pues lamentablemente cuando pasa este proceso, esto ya, si hay un tratamiento médico, pero ahorita les voy a explicar en qué condiciones se utiliza ese tratamiento médico y qué beneficios puede tener y qué consecuencias puede tener. Más sin embargo, esto, aunque nosotros utilicemos que esta piómetra tenga las características para realizar un tratamiento médico, es muy importante que sepan que es muy probable que esto vuelva a reincidir en muy poco tiempo y su mascota no llegue a quedar gestante. Esto es muy, muy importante. Uno de los diagnósticos diferenciales también está incluida la gestación. Entonces ahorita les voy a platicar cómo es que se realiza todo el diagnóstico y el manejo para que ustedes tengan la mejor información. Si ustedes han tenido o han pasado por esta situación, por favor compártanla en nuestro programa para que podamos orientar y resolver sus dudas. Piómetra en perras y gatos. Esto es una enfermedad de verdad muy común. Es muy importante que ustedes tengan la información para que puedan tomar las mejores decisiones y acudir a su médico veterinario para poder ayudar a su mascota. Y bueno, vamos a seguir platicando. Les comentaba que esta es una enfermedad, para la gente que se acaba de conectar en estos momentos, es una enfermedad del aparato reproductor de las hembras no esterilizadas y se caracteriza por la presencia de pus dentro del útero. Y bueno, vamos a platicar, estábamos platicando acerca de la signología que llegan a tener estas mascotas y bueno, ahora vamos a platicar de cómo se aborda este tipo de enfermedades médicamente y que ustedes tengan la información completa. Si ustedes tienen alguna duda, por favor compártanla, por favor si han tenido este tipo de experiencias, por favor también compártanla porque en verdad es una enfermedad bastante importante que todo propietario de alguna mascota, sobre todo perros y gatos, es importante que sepamos que existe y que se puede presentar en nuestra mascota. Claro que por supuesto, si tú ya esterilizaste a tu mascota, no puedes preocuparte de este tipo de enfermedades, pero sí es importante que sepamos y que tengamos la información a la mano para poder ayudar a nuestra mascota. Y bueno, les voy a platicar. Les platicaba que nosotros cuando ya llegan a la clínica nos platican el motivo de la consulta, que normalmente es esa secreción sanguinolenta, verdosa, amarillosa, con olor muy desagradable. Bueno, muchas veces esto se llega a presentar, les decía, en lo que es piómetra de cuello abierto, pero también existe en piómetra de cuello cerrado. Aquí no va a haber descargas, pero sí vamos a notar a nuestra mascota con cambios de comportamiento. Como les comentaba, va a beber más agua, va a orinar más, puede estar deshidratada, puede estar deprimida, puede no estar ingiriendo la cantidad de alimento que le corresponde al día. Y bueno, todo esto nos hace pensar en que pudiera ser una piómetra, pero nada mejor que ir con su médico veterinario para poder realizar el diagnóstico correcto. Y bueno, también nosotros, cuando hablamos del motivo de la consulta, y bueno, nosotros empezamos a sospechar de que va por el camino de que es una piómetra, recuerden datos muy importantes que ustedes tienen que mencionar es la última fecha en que entró en celo su mascota y bueno, si coincide con los 2 meses y su mascota está en la etapa del diestro, bueno, es muy probable que pudiera ser piómetra. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos para poder realizar el correcto diagnóstico? Porque ¿qué pasa? Que uno de los diagnósticos diferenciales de este tipo de enfermedades y más sobre todo en lo que es piómetra de cuello cerrado, bueno, es la gestación. Entonces aquí lo que muy probablemente se les sugiera son pruebas de laboratorio.
Las primeras pruebas como básicas es una química sanguínea, un hemograma y un urianálisis. ¿Por qué? Esto es muy importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, en la química sanguínea, cómo están ciertos metabolitos que nos van a avisar si pudiera presentarse alguna alteración. Claro que van a presentar alteraciones cuando se presenta una peómetra, pero también tenemos que cuidar mucho lo que es nuestro riñón. Hay que cuidarles mucho su riñón porque hay pacientes que después de la cirugía quedan con insuficiencia renal y van a tener que seguir ciertas medicaciones, ciertos tratamientos para mantener estable a esta mascota. Pero recuerden que una enfermedad hepática o una enfermedad renal son enfermedades que llegan a ser crónico-degenerativas. ¿Y qué es lo que sucede? Que no podemos detener el proceso de la enfermedad, más sin embargo sí hay medicaciones que nos pueden ayudar a darle una excelente calidad de vida junto con una alimentación adecuada. Pero los estudios de laboratorio nos van a abrir a nosotros las posibilidades de que nosotros podamos observar cómo está funcionando su hígado, su riñón, cómo está de su sangre, cómo está su orina. Nos va a dar un panorama muy amplio acerca del funcionamiento del organismo de nuestra mascota. Y ¿qué es lo que pasa? Que ahí nosotros, si tenemos la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico, nosotros podamos realizar protocolos anestésicos adecuados para esa mascota. Por ejemplo, si es una mascota que ya nosotros ya observamos que ya empieza con un problema renal y no podemos evitar la cirugía, hay que utilizar anestésicos. Todos los anestésicos se degradan por vía renal o por vía hepática, pero hay algunos que tienen más afinidad de degradarse por la vía hepática o hay otros que tienen más afinidad a degradarse por vía renal. Y nosotros ahí podemos instaurar una terapia, un protocolo anestésico de acuerdo a las necesidades de nuestra mascota para poder reducir los riesgos en el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo realizamos de esa manera, puede generarse un problema aún mayor y que no metabolice correctamente lo que son los anestésicos y ciertos medicamentos que se tienen que administrar, como por ejemplo el manejo del dolor. Es muy importante que en todo tipo de cirugía se haga un manejo del dolor adecuado, aunado de que si nosotros tenemos que instaurar a lo mejor algunos otros medicamentos como alguna antibioterapia o algunos otros fármacos que requiera, por ejemplo un protector hepático, nos va a abrir el panorama y es muy importante también para que nosotros como médicos podamos también decirles con mayor facilidad el riesgo que conlleva el realizar este tipo de cirugías. Entonces, después de esto, de la química sanguínea, hemograma y el urianálisis, lo que se debe de hacer es una serie de pruebas complementarias y entre ellas entra lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es el diagnóstico ecográfico que se hace a través de imágenes y se hace un ultrasonido donde nosotros vamos a observar lo que es la cavidad abdominal y podemos ver cómo está el útero. Gracias a este tipo de diagnóstico, de herramienta diagnóstica que es por imagenología, podemos detectar y diferenciar si es una peómetra o nuestra mascota está gestante. Si nuestra mascota está gestante, vamos a poder observar ya sea en el momento de la gestación en la que se encuentre desde vesículas con los embriones, como ya el esqueleto de los perritos que van a llegar. Entonces esto es muy importante porque esto ya no estaríamos hablando de un procedimiento quirúrgico, sino que nos cambia totalmente el panorama. Ahora, en el ultrasonido también lo que vamos a observar, se miden el grosor de las paredes del útero. Entonces esto nos da una visión de ver qué tan grande pudiera estar el útero en esos momentos y también nos va a ayudar a detectar el líquido que se encuentra dentro del útero o si por alguna razón
este útero se rompió, se torció el útero por alguna razón, algún mal movimiento o alguna situación de este tipo, bueno, nos va a ayudar también a identificar si hay líquido en la cavidad abdominal. Y bueno, si este líquido fuera del útero, ya estuviera dentro de la cavidad abdominal, esto se convierte en un procedimiento de super mega urgencia y hay que actuar inmediatamente para tratar de salvar la vida de nuestra mascota. Entonces es muy importante que nosotros hagamos uso de este tipo de herramientas. Ahora, otra que se llega a utilizar, que se utiliza bastante en este tipo de diagnósticos, son los estudios radiológicos. Pero se sugiere primero realizar el ultrasonido porque no sabemos si nuestra mascota está gestante, y si está gestante va a haber una etapa en la que nosotros no vamos a poder utilizar el estudio radiológico, por lo que genera la radiación y puede generar ciertos problemas en los cachorros. Entonces es importante primero el ultrasonido y posteriormente hagamos uso de lo que es el estudio radiológico si es que nosotros no detectamos que la mascota esté gestante. En el estudio radiológico también nos va a dar un panorama amplio y poder asegurar que ese paciente presenta piómetra, porque vamos a ver el útero aumentado de tamaño y vamos a detectar el líquido que se encuentra dentro del útero de nuestra mascota. Entonces es muy importante que nosotros hagamos este tipo de estudios para ir orientando los diagnósticos. Ahora vamos a mandar saludos a Mónica LS, que está viendo el programa. Moni, te mando muchos abrazos, muchos saludos, que tengas un excelente día. A Víctor Manuel del Valle, que nos dice extraordinario programa, muchas felicidades, cultura y educación. Claro que sí. Y también me preguntan Anaí Moreno, hola Anaí, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo para ti y Lucas. ¿Le puede dar algo parecido a los machos? No. No, en los machos llegan, cuando no los esterilizamos, llegan a presentar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo problemas de próstata, tumores en próstata, o llegan a tener algunos neoplasias en lo que son los testículos, pero siempre lo recomendable es esterilizarlos. Pero este tipo de, por ejemplo, de piómetra no llega a suceder en machos. Es una enfermedad característica y de solamente hembras. Déjenme contarles que, bueno, yo ahorita en este caso estamos platicando de perros y gatos, pero sí nos hemos encontrado en alguna ocasión en el hospital una cerdita que entró con piómetra y bueno, también se realizó el procedimiento quirúrgico. Entonces también no son las únicas especies que llegan a presentar este tipo de enfermedades, a lo mejor con menor prevalencia, pero la gente, por ejemplo, que nos dedicamos a perritos y a gatitos, sí es una enfermedad bastante común. Entonces sí es importante que estemos informados acerca de esto. Y bueno, lo que yo te sugeriría, Anaí, si Lucas no está castrado, bueno, en algún momento si tomes la decisión de esterilizarlo. Es muy importante también para prevenir ciertas enfermedades, que posteriormente vamos a platicar en otro programa de enfermedades en el aparato reproductor del macho, para complementar este programa. Pero sí es importante que lo hagamos, por favor. Y te mando un fuerte abrazo y veo una foto de Lucas, está precioso, un fuerte abrazo y un beso para él. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, dentro de los tratamientos, bueno, existen tratamientos médicos, son los tratamientos que no se llega a utilizar los procedimientos quirúrgicos, pero solamente está indicado para pacientes que tienen piómetra de cuello abierto, es decir, pacientes que llegan a tener lo que es la secreción vaginal y está fluyendo esa secreción. Y bueno, se llegan a utilizar ciertos medicamentos como estrógenos, oxitocina, prostaglandinas, este tipo de fármacos que llegan a ayudar en esa situación. Como puede resolver el problema bien administrados, puede resolver el problema, pero sí es importante que ustedes sepan que la probabilidad de que su mascota no
se recupera al 100% o que a futuro vuelva a presentarse la piómetra, la probabilidad es totalmente alta. O sea, se ha visto que desde hasta 3 meses, 6 meses, hasta casi el año se ha vuelto a presentar la enfermedad, la piómetra. Y bueno, son también mascotas. Mucha gente opta por este tratamiento médico porque lo que quieren es reproducir a su mascota y bueno, quedarse a veces con un cachorro de ellos. Entonces, a veces les digo, esto es un poco complicado de manejarlo porque sí hay pacientes que sus propietarios refieren que prefieren el tratamiento médico, aunado a que esto se ha visto que es muy probable que vuelva a reincidir el problema, y al volver a reincidir el problema estamos exponiendo sus riñones, estamos exponiendo su hígado, su vaso a presentar ciertas alteraciones. Y aquí lo que más me preocupa son los riñones, porque si nuestra mascota queda con una insuficiencia renal, va a ser una insuficiencia renal que va a tenerla toda la vida y va a tener que tener cierta medicación en específica y especial lo que resta de su vida. Por eso les comentaba que primero es importante realizar las pruebas de laboratorio para conocer el estado de salud en general de nuestra mascota, y también después, cuando se realice ya el procedimiento quirúrgico, es recomendable también realizar otra vez pruebas de laboratorio para poder comparar y ver cómo ha evolucionado el paciente. Esto es muy importante. Muchas veces llegan a presentar la enfermedad y muchas veces ya se hace el procedimiento quirúrgico, todo sale bien afortunadamente, pero ya no hacen las pruebas posteriores para verificar lo que es el funcionamiento del organismo en general. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa un tiempo y regresan con problemas renales. Y problemas renales bastante graves, como les digo, es lo que es la insuficiencia renal crónica. Entonces, realmente esto pues no está nada agradable. Y bueno, a nosotros nos conviene saber el estado de nuestra mascota a tiempo para que nosotros podamos ir realizando que esto sea más lento, que este problema crónico degenerativo sea más lento. De hecho, es muy probable que si su mascota queda con un problema renal, se le haga otro tipo de pruebas de laboratorio para conocer el grado de daño renal. Hay ya pruebas muy específicas que nos van a decir el porcentaje de funcionamiento del riñón, y bueno, nosotros poder darnos una idea de cómo vamos a afrontar lo que viene, porque los pacientes que tienen insuficiencia renal son pacientes que pueden estar estables un tiempo y posteriormente de repente recaer, llegan a estar hospitalizados, algunos llegan a salir muy bien adelante, se van a casita, pero vuelve a suceder, o sea, va a estar entrando en ciertas crisis. Por eso es importante conocer cuál es el grado de daño renal que llega a presentar nuestra mascota, si es que lo llegara a presentar. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades, ya una vez que son diagnosticadas, siempre lo recomendable, y por el bien de nuestra mascota, siempre lo recomendable es la cirugía, es el acto quirúrgico. Como ustedes saben, cualquier tipo de cirugía conlleva un riesgo. Hay mascotas, sabemos personas que somos alérgicas a ciertos medicamentos y que no sabemos que somos alérgicas a esos medicamentos, y por ejemplo, en este caso en algunos anestésicos, y bueno, lamentablemente hasta el momento no hay pruebas de laboratorio que nos puedan decir si nosotros somos alérgicos a un anestésico. E inclusive nosotros cuando hemos ido al dentista, hay gente que es alérgica a los anestésicos que llega a utilizar, o a los anestésicos más comunes que llegan a utilizar los médicos dentistas. Bueno, pues llega a suceder que llegan a tener problemas. Entonces esto se puede complicar en situaciones muy severas que inclusive pueden generar la muerte. Yo con esto no estoy diciéndoles que el panorama es totalmente oscuro. Hay muchos pacientes que salen adelante, y hay lamentablemente pacientes que no. ¿Por qué? Porque también depende mucho del tiempo en el que nosotros como propietarios nos damos cuenta de la situación y acudimos a nuestro médico veterinario,
¿Por qué? Porque hay gente que se da cuenta muchos meses después y van viendo que su mascota se va deteriorando su salud, y cuando llegan y se realiza el procedimiento quirúrgico, bueno, pues lamentablemente no están en las condiciones para salir adelante. Entonces es muy importante que nosotros, mi mayor consejo con mucho cariño y de todo corazón es que ustedes prevengan este tipo de enfermedades. De verdad es muy común esta enfermedad. Piómetra es una de las enfermedades más comunes en clínicas veterinarias, en hospitales veterinarios. Esto, los estudios, aunque haya un tratamiento médico específico para cierto tipo de piómetra, como es la piómetra de cuello abierto, bueno, sí hay estudios que reflejan que esto va a reincidir al poco tiempo, y que quede claro que es muy probable que su mascota no quede gestante, y bueno, esto complique la situación de salud de su mascota. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con esta parte. En la cirugía, lo que se realiza es una esterilización, el procedimiento se llama oforosalpingoesterectomía, y bueno, esto se refiere a que nosotros vamos a retirar desde los ovarios a lo que es parte de lo que es el cérvix, y bueno, se retira todo esto, se hace de la manera adecuada, pero también déjenme decirles que es un procedimiento totalmente diferente a operar un paciente sano que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad reproductiva, que no tiene problemas en su útero, y es muy diferente a ya enfrentarte a un procedimiento quirúrgico a una paciente con piómetra. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. A veces el tejido es está muy delgado. Les ponía yo el ejemplo del globo con agua. Entonces el manipularlo hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que ese órgano no se vaya a romper, no vaya a caer ningún tipo de secreción dentro de la cavidad abdominal. Y aún así, cuando nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico, aunque ya sacamos el útero completo y no hubo derrames, lo conveniente es hacer un lavado abdominal para poder bajar los riesgos de que hubiera caído algo de pus dentro de la cavidad, ya que esto nos contaminaría y tendríamos problemas posteriormente a la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se retira nuestra mascota, sale, el pronóstico llega a ser muy favorable en pacientes que, por ejemplo, no es una piómetra que esté comprometiendo su vida en cuestión renal, hepática, pues llega a ser muy favorable el procedimiento quirúrgico. Y bueno, esto también tiene que ver mucho en el momento en el que ustedes acuden con su médico veterinario para realizar el procedimiento o para darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra mascota. El programa del día de hoy fue dedicado porque la verdad hemos visto una alta incidencia en este tipo de enfermedad, y es muy importante que ustedes tengan la información para que ustedes puedan atender a su mascota, atenderla de la mejor manera y bueno, bajar las probabilidades de que suceda algo malo y bueno, realmente podamos ayudar a nuestra mascota. También una de las preguntas muy frecuentes que nos hacen es que si nosotros, después de que realizamos una esterilización, ya sea normal o sea ya por piómetra, si su mascota va a entrar en celo. No, realmente su mascota, un procedimiento bien realizado, no va a entrar en celo. Hay ocasiones que llegan a suceder, que se llegan a quedar remanentes ováricos. El médico veterinario, el cirujano, debe de asegurarse de que no queden remanentes ováricos, porque si llegara a quedar un remanente ovárico, se va a seguir produciendo la hormona, va a seguir entrando, va a tener como toda la signología del celo, pero no, en realidad no va a ser un celo, sino va a ser un problema hormonal por un remanente ovárico, y entonces ahí lo que hay que hacer es volver a entrar a cirugía y buscar ese remanente ovárico. Pero realmente es muy raro que esto suceda
cuando la práctica, el procedimiento quirúrgico, lo realiza un médico veterinario que tiene conocimientos amplios en cirugía veterinaria, y bueno, esta posibilidad se reduce bastante. Entonces sí vamos a tener cuidado con toda esta parte, porque sí es un problema bastante grave. Yo les comentaba, yo siempre les sugiero después del procedimiento quirúrgico, ya que nuestra mascota está estable, sí poder volver a realizar los estudios de laboratorio posteriormente al procedimiento quirúrgico, y muy probablemente después 3 meses o 6 meses, y de aquí en adelante lo conveniente va a ser que su mascota una vez al año realicemos exámenes de laboratorio para conocer la condición en general de nuestra mascota y poderle ayudar y detectar si llegara a presentar algún problema hepático o renal, poderle empezar a dar la medicación. La medicación lo que nos va a ayudar, y los alimentos en lo que nos van a ayudar, es a hacer más lento ese proceso. Entonces darle calidad de vida, pero aquí sí necesitamos pruebas de funcionamiento. Por ejemplo, si ya detectamos en una química sanguínea que hay un problema renal, sí es importante detectar, hacer otras pruebas para ver qué porcentaje de los riñones están funcionando y comprometerse a realmente a darle los tratamientos adecuados a nuestra mascota. Entonces sí es muy importante que nosotros consideremos esta parte. También es importante que nosotros seamos muy observadores con nuestra mascota. Dentro de las recomendaciones, si ustedes tienen una hembra en casa, por favor siempre anoten las fechas de cuando empezó a sangrar, entró en celo. Y bueno, es muy importante que nosotros tengamos estas fechas. Y si nosotros no tenemos planeado reproducir a nuestra mascota, es importantísimo que nosotros realicemos el procedimiento quirúrgico, que en este caso es la esterilización, para evitar enfermedades posteriores. Y les digo, también les va a ayudar mucho a prevenir lo que son algunas neoplasias, algunos tipos de tumores de glándula mamaria, y bueno, van a reducir considerablemente el riesgo de este tipo de enfermedades. Digo, también es importante que sepan que cuando hay una enfermedad que ya somos predisponentes genéticamente a lo que es el cáncer, bueno, si ya somos predisponentes genéticamente y también se presentan ciertos factores, pues se va a desencadenar. Pero también aquí, bueno, eso ya sería o en otro programa podríamos platicar acerca del paciente oncológico y cómo se aborda este tipo de enfermedades. Espero que les haya gustado mucho el programa. Si les gustó, por favor, compartan. Si tienen algún tema en particular que quieran platicar, por favor, compártanlo, háganoslo saber, ya sea que nos escriban a la radio, nos escriban a Clínica Veterinaria Loret, para que podamos ir desarrollando el tema. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Por favor, sí me gustaría que hicieran conciencia acerca de esta enfermedad y puedan prevenir este tipo de enfermedades en su gatita o en su perrita. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Buen día. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para